hermanos, andábamos sin esperanza. Andábamos sin fe, hermanos. Pero un día inesperado para nosotros, pero mira, señalado para nosotros, para con Dios. El Señor, hermanos, llega a nuestra vida. ¿Cómo? Muriendo en la cruz, dándonos, hermanos, la salvación primeramente de nuestras almas. Ahora gozamos nosotros de esa bendición. Pero nosotros, hermanos, gozamos ahora, pero dice la palabra de Dios, para que nosotros estemos gozando de esa bendición, hermanos, nosotros tenemos que acatarnos a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a los principios de Dios. Nosotros sabemos los mandamientos. Amén. Andamos en los mandamientos de Dios y gozamos de esa bendición. Pero hay muchos hermanos que todavía ellos no les ha abierto los ojos espirituales y andan en caminos torcidos, llevando y arrastrando esa maldición, porque ellos todavía no han conocido la palabra de Dios, los estatutos de Dios. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, hermanos, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dios te ha dado esa bendición, pero muchas veces el hombre todavía escoge también la maldición. ¿Cómo, hermanos? Apartándose del camino de Dios, no obedeciendo los mandamientos de Dios. Aquel joven llegó y le dijo: ¿qué me falta para entrar al reino de los cielos? Y le dijo Jesús: vende lo que tienes, repártelo a los pobres. ¿Y qué hizo aquel joven, hermanos? Escuchó la palabra de Dios muy fuerte y dijo: no, si es así, pues mejor no quiero. Y muchas veces, hermanos, en la vida del hombre, en la vida de la mujer, ¿cuántas cosas tienes que sufrir tú, hermana, hermano, para que tú estés luchando por esa bendición? Muchas veces, hermanos, en nuestra vida llegan momentos quizás muy fuertes. Llegan momentos en tu vida, hermano, que te sientes a veces solo. Quizás no tienes respaldo de la gente, pero tienes el respaldo del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque te mantienes todavía en la palabra de Dios. Estás practicando, hermanos, todavía los mandamientos de Dios. Y uno de ellos, hermanos, es amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Son palabras duras, pero no difíciles cuando tenemos a Dios. Muchas veces lloramos. Muchas veces, hermanos, estamos de rodillas pidiéndole a Dios. No es fácil llevar tu palabra. No es fácil llevar la cruz de Cristo, hermanos. Pero si nosotros necesitamos de esa bendición, tenemos que aprender a luchar. Tenemos que arrebatar, hermanos, como valientes. Tenemos que demostrarle a los que no conocen de Dios el verdadero amor. Y cuando, hermanos, dice hoy, hermanos, puede ser el último día que tú digas: verdaderamente yo sirvo a Dios. Verdaderamente yo estoy haciendo lo que Dios me dice.
¿Verdaderamente estoy caminando en el camino que Dios me dice? Muchas veces, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Porque dice la palabra de Dios, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Muchas veces, hermanos, analicemos nuestras vidas. Sentémonos, hermanos. Lea la palabra de Dios. Examine, hermanos, en dónde le estamos fallando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, muchas veces el hombre, la mujer, muchos dicen, no puedo cumplir los mandamientos de Dios. Pero esos pensamientos, hermanos, ¿sabes quién te lo pone en tu mente? El enemigo, porque quiere que tú sigas viviendo de esa manera que tú vives. Muchas veces uno dice, si yo busco de Dios, y muchas veces me va mal. Muchas veces, hermanos, la prueba llega a tu vida. Cuando realmente tú sabes que estás buscando de Dios, sabes que es una prueba que tienes en tu vida. Pero cuando sabes también, hermano, que tú le estás faltando a Dios y por eso estás viviendo así, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo. Dejar ese camino que estamos caminando y volvamos al camino de Dios y decirle, Señor, quizás te he fallado, pero te pido que tú me perdones. Mientras tengamos, hermanos, esa esperanza de vida en nuestra vida, tenemos esa oportunidad de hablar con Dios. Pero no dejes que pase el tiempo, porque dice, hermanos, que hoy el Señor ha puesto la bendición y la maldición. ¿Sabes qué tienes que hacer tú? Solamente tienes que decidirte. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Si quieres bendición, entonces ocúpate a buscar la palabra de Dios. Lee, busca la presencia de Dios, hermanos. ¿Usted cree que a Dios no le costó darte esa bendición de la salvación? Él estuvo solo, hermanos, cuando le dijo a sus discípulos, ¿pueden orar conmigo aunque sea una hora? Y Él subió a orar, hermanos. Estuvo ahí en el monte de los olivos. Hermanos, cuando Él, hermanos, regresa, mira a sus discípulos cómo estaban, durmiendo. ¿Y qué deberían hacer? Orar y velar. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no lo hacemos. Y decimos muchas veces, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Verdaderamente la palabra de Dios, eso hace en tu vida cuando tú estás buscando de Dios. Cuando tú, hermano, le estás buscando y le estás orando y le dices, Señor, ¿qué me falta hacer? ¿Qué me falta hacer para que yo pueda entrar en el reino de los cielos? Quizás, hermanos, la prueba más grande es
es que hablen de ti y tú lo hayas oído y tú digas: esa hermana no me pasa, ese hermano no me pasa porque me ofende, me dice. Pero si esto, hermanos, es el precio de la bendición que tú tienes que pagar, ¿qué hacemos? Doblegamos nuestras rodillas y le decimos al Señor: Señor, ayúdame en mis pruebas, ayúdame en mis luchas. A veces me siento débil, pero en ti se conforta mi alma. Tu espíritu me llena y me alienta y me ayuda a buscarte más y más. Porque no podemos, hermanos, dejar el camino de la bendición. No podemos, hermanos, apartarnos de ese camino, porque si nosotros nos apartamos, hermanos, sabemos que nos alcanza la maldición. Y hoy, hermanos, dice el Señor: quizás muchas veces, hermanos, en nuestra vida diaria, muchas veces, hermanos, sufrimos, vivimos, hermanos, momentos difíciles en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos, fortaleciendo nuestras vidas. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos amó con un amor inmenso que nosotros no merecíamos. Pero en ese amor, hermanos, que Dios mostró para con cada uno de nosotros, quiere también que el pueblo de Dios practique ese amor. Porque si somos faltos de amor, hermanos, aún con los que viven al lado de nosotros, ¿cómo podremos demostrar ese amor para que esa bendición le llegue a aquella persona? Entonces, hermanos, tenemos ese compromiso, no de demostrar mañana, pasado mañana. Es hoy. Es hoy, hermanos, esa decisión. Porque no sabes si el Hijo del Hombre hoy viniere. ¿Cómo estás tú delante de su presencia? ¿Cómo tú le buscas, hermano? ¿Cómo tú peleas tu bendición? Muchas veces, hermanos, muchas veces tenemos muchas luchas. Y muchos que no entienden dicen: es mejor que yo estuviera en el mundo, más no tengo luchas. Pero pues no tendría también la salvación y la bendición de sentir, hermanos, al Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias a Dios, hermanos, que nos da esa oportunidad hoy de escuchar y de mantenernos en pie, luchando, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo por esa bendición que tenemos. Porque muchos, hermanos, andan en el mundo perdidos. No decimos sin esperanza, porque sí la tienen, pero tenemos que predicar la palabra, llevarle, hermanos, y cumplir los mandamientos de Dios. Si en la misma casa de Dios muchas veces nos odiamos, ¿cómo pues vamos a decir amar a nuestros prójimos? No se puede. No podemos llevar esa bendición de esa manera. Tenemos, hermanos, que acatarnos a la ley y a la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos, hermanos, ahí en ese camino. Escuchen que dice el 28. Y la maldición
si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Muchos hermanos, en los pueblos, muchos dicen, tenemos dioses ajenos. Y le sirven también a esos dioses ajenos. Nosotros ya no tenemos dioses ajenos, tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que es espíritu, a un Dios que nos ayuda, hermanos, a mantenernos en pie y tener esa bendición. Ahora usted, hermanos, piense. No espere que nuestro hermano se suba aquí al altar y le diga. ¿Saben por qué? Porque muchos dicen, yo sé cuál es la bendición y sé cuál es la maldición. Sin embargo, muchas veces, hermanos, fallamos. Y muchas veces decimos, ¿es por culpa de quién? Del pastor. Es por culpa de la hermana presidenta. Es por culpa del presidente que yo ya no llego al templo, por eso me va mal. No, hermano, es porque tú no has querido caminar conforme a la voluntad de Dios. Y Dios te dice en esta hermosa noche, hoy, hermanos, te dice que analices tu vida, analiza tu camino y vuélvete a Él. Y tienes esperanzas todavía porque vives. Y no digas, mañana lo haré, porque no es mañana. Es hoy que se te ha presentado la bendición y la maldición en tu vida. Si tú quieres la bendición, acércate a Dios. No importa cuánto tú estés sufriendo, porque Dios, hermanos, te va a dar esa bendición. Y tú vas a estar alegre, feliz, aunque tengas problemas, pero Dios está contigo. Y el enemigo, hermanos, quiere mantener muchas veces la vida del ser humano de esa manera. No, es que si voy al templo así, hasta lo dicen, Dios me va a maldecir. No, Dios vino para bendecirte. Dios vino para darte bendición. Vino a darte vida eterna. Solamente tú tienes que luchar también. Él te lo ha dado. Él ha luchado, hermano, para darte esa bendición. Y cuánto, hermano, tú también tienes que aferrarte a luchar y a obtener esa bendición. Muchos dicen, escuchen, yo ya no voy al culto. Como que si a nosotros nos hiciera mal. No nos hacen mal a nosotros. Ustedes mismos, hermanos, se hacen mal. ¿Saben por qué? Porque se están alejando. Y cuando les va mal, ¿qué hacen? Recapacitan y regresan. Pero algunos, hermanos, no alcanzan y se mueren en esa maldición. Entonces, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere darte bendición y vida eterna. ¿Y a quién no le cuesta? Te tiene que costar. Tienes que buscar de Dios. Tienes que arrodillarte, hermanos. Tienes que llorar muchas veces y decirle, Señor, siento que ya no tengo fuerzas, como dice la alabanza que cantaron. Pero cuando me acuerdo que tú me estás esperando, nuevamente, hermanos, el Espíritu Santo te da fuerzas y sigues buscando y llega esa bendición en tu vida. Y quiero, hermanos, hacerles también otro comentario.
Ana, cuando fue a orar y buscaba una bendición, Dios conocía el corazón de Ana y le decía al Señor: tú sabes mi petición. La miraban orando y le decían: pobre, está ebria. Creo que ni Dios la escucha. Pero para vergüenza, hermanos, de aquel que te dice y lo escuchas, Dios te bendice. Y fue, hermanos, y dice que avergonzó al sacerdote y le dice: mira, por esto yo oraba, por esto yo lloraba, y tú decías que estaba yo ebria, pero Dios ha escuchado mi petición. Hermanos, la bendición se lucha verdaderamente, y para que tú llegues al cielo, no sé cuánto tengas que luchar, pero la vida del ser humano y del creyente es de luchas, es de pruebas. ¿Sabes por qué? Cuando tú alcanzas la victoria y le dices al Señor: Señor, he pasado un escalón, ¿cuántos me faltará? Pero si tú estás conmigo, que me falte todo, pero menos tú. Amén. Y el Señor, hermanos, está con nosotros, porque Él lo dijo, que estaría con nosotros cuando todos los días de nuestra vida. Él no dijo dejarte. Somos nosotros muchas veces que nos apartamos y dejamos a Dios. Pero Dios en esta hermosa noche, hermanos, te dice que tú analices tu vida. Y te invito, hermanos, si tú quieres pasar aquí al frente y orar y decirle al Señor: tú sabes que te he fallado, tú sabes que te he dejado. Muchas veces, hermanos, nosotros no conocemos el pensamiento, ni el corazón, ni dónde andes, ni qué hagas. Pero Dios te conoce y a Él no puedes engañar. Les hago este comentario. En los mandamientos y en los estatutos de Dios dice, usamos solamente uno: que no juzguemos y que no matemos. La mujer adúltera que descubrieron, hermanos, y lo llevaron delante de Jesús. Escuchen, la gente discriminaba a la mujer, merecía morir, porque su pecado ya estaba descubierto. Jesús lo sabía. Ellos llevaron a la mujer para ser juzgada y matada. Pero, hermanos, la sorpresa que ellos se llevan cuando les dicen, escuchen, les dicen por el Señor: ustedes traen a esta mujer. Sí, es que, mira, la ley de Moisés dice. No, pues si lo sabe, es el Señor. Si ustedes son libres de pecado, tiren la primera piedra. El golpe fue en la conciencia. Hermanos, cuando Jesús escribía, la mujer estaba con Jesús, quizás hincada, llorando, porque no sabía, hermanos, que ya se iba a morir. Pero Dios le dijo: mira, mujer, alza tu cabeza y mira, ¿dónde están aquellos hombres que te querían matar? Y ella dijo: ya se fueron. Y le dijo Jesús: ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. Vete y ya no peques más.
Hermanos, es fácil criticar, es fácil hablar, pero el que no puedes engañar es a Jesús, es al Espíritu Santo. Aquellos hermanos redarguidos en la conciencia dijeron, es cierto, de diferentes pecados, pero estaban llenos de pecado. Y nadie quiso tirar la primera piedra porque ellos eran pecadores. Y en vez que vayan a Jesús, ¿qué hicieron? Volvieron a sus caminos. ¿Por qué no dijeron también? Así como Jesús perdona a esta mujer, nos acercamos a Él, porque Dios no obliga al hombre ni a la mujer, hermanos. Dios te presenta esa bendición y te dice, elige, decide, ¿qué quieres? ¿Quieres más bendición? Búscame. ¿Quieres maldición? Si quieres alejarte, anda. ¿Qué le dijeron a Jesús por los discípulos? Tu palabra, Señor, es muy dura. ¿Quién lo va a hacer? ¿Y qué le dijeron? ¿También ustedes se quieren ir? Que se vayan. Pero hay uno, hermano, que es sabio y pensó y dijo, no, pues ¿a quién más iremos? Si solamente en ti, Jesús, hay palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, Dios deja que el hombre decida. Deja que la mujer decida. Si quiero bendición, busco a Dios. Y si no, sabes también qué hacer. Pero luego no culpes. No culpes a nadie. Muchos dicen, es culpa de Satanás. No, es también tu culpa por obedecer la voz también de Satanás. Pero ahora, hermanos, tenemos la bendición y la maldición para que tú elijas en qué camino, cuál camino quieres tú. El de sufrimiento, adelante, porque te va a llevar a una felicidad más adelante. Y si tú crees el camino de la felicidad, ahora me gozo, hago lo que yo quiera, pero después sufras, no digas. Porque Dios te presentó hoy su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Ahora piensa y di, ¿qué es lo que me falta? Algo nos hace falta. En algo, hermanos, le estamos fallando a Dios, aunque digamos que no. Dios te conoce. Mejor es reconciliarse con Dios y pedirle perdón, y pedir perdón también a aquellas personas, hermanos, que nos ofenden. Pónganse de pie, hermanos. Yo no tardo predicando, pero yo quiero, hermanos, que lo que tú escuches, llévalo en tu corazón. Y no esperes que pasen horas, porque es ahorita, hoy, que tenemos esa oportunidad. Si alguien, hermanos, gusta pasar al frente, podemos hacer una oración por ti. Lo puedes hacer. Hoy es tu oportunidad. Amén. Te invitamos, hermanos, si alguien quiere, pase. Y si no, hermanos, no digas, no me dijeron. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios, te damos, Padre, en esta hermosa noche, Padre Santo, después de haber predicado tu palabra. Te pido, Padre Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor.